Así abre la reseña de Gris en español mejor valorada en Steam. Su primera frase anuncia que es momento de comenzar a considerar los videojuegos como algo más que un simple medio de entretenimiento. Y la segunda, que ya han demostrado en múltiples ocasiones que pueden aspirar a más y convertirse en un nuevo modo de arte, para concluir al final con que el juego es una verdadera obra de arte. Su relato visual es implacable y profundo y reflexivo, evoca un mar de sensaciones, cautiva los sentidos, etc. Y en este plan 20 y 15 reseñas más no ya en Steam, sino en blogs, YouTube, portales de videojuegos y lo que me dejo. Pero nunca la observación más evidente, que Gris es un apartado visual en busca de videojuego, ni que forma parte de una tendencia creciente en la última década, la de títulos pasilleros, normalmente plataformas bidimensionales de puzzles, basados en, o dependientes de, su aspecto arty. Ante tanta lisonja desmedida, mi réplica. ¿Ya está? ¿Eso es todo? ¿Basta un pelín de preciosismo geométrico para ponernos a aplaudir, para sacar la dichosa palabra arte otra vez? Lo siento, pero arte no es esto. Arte no es hacer que algo sea bonito. Arte no es adornar, y Gris es purpurina. Preciosismo y abstracción para enmascarar nadería. Porque el videojuego, y esto hay que dejarlo bien claro, no tiene nada que decir. ¿Y qué del uso del color? ¿De las fases de la pérdida? ¿Del turbulento camino a través del dolor hasta resurgir? No. Esas son sus excusas. Gris es una excusa para presumir de apartado visual. Es ilustración primero, juego después. Y se disfrazó de plataformas, claro. Es lo más cómodo, lo fácil. 2D y algunos saltos y algunos puzzles y algo de recolección. Da igual, ¿no? Lo importante es lo bonito que se vea. Por eso compra la gente el juego, al fin y al cabo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Que el molde sea un anodino y reciclado y nada inspirado a plataformas con acertijos ramplones, da lo mismo cuando lo que se viene es a dejarse impresionar por un estilo gráfico y a pretender. Pretender que estamos ante algo elevado que conecta con nuestras emociones de manera poética y sensorial. Pretender que jugamos a algo más que solo un videojuego. Es el metajuego de Gris. Seguirle la corriente al autor con su paripé arty y cumplir su capricho por el camino. El capricho de ser un desarrollador de videojuegos, de jugar a hacer arte y emocionar a la gente y que te lo digan y te hagan cosplay y sentirte bien por ello. Pero el arte de los videojuegos no consiste en barnizar. El arte de nada, me temo. Gris, en su falsa apariencia de videojuego artístico, significa lo que signifique eso, es en realidad y sin saberlo un videojuego anti-arte. Antiarte por no tener nada que decir y pretender lo contrario, y por hacerlo ofreciendo reciclaje enmascarado de poesía, confundiendo vaguedad con sutileza y preciosismo con belleza. El título revela desinterés o ignorancia por las cualidades estéticas propias de los videojuegos. Para Gris, el arte está en las formas y en los colores, no en la arquitectura ni el movimiento. Y por eso yo afirmo que Gris funciona mejor en imágenes, como una colección de pantallazos, que in-game. Se capta de forma más limpia lo bueno que tiene que ofrecer, sin las interferencias que supone su apartado jugable. De hecho, su diseño y mecánicas parecen existir con el propósito de justificar su elección de ser videojuego, sin el valor para ir de cara con su propuesta visual desnuda, ni la capacidad para elaborar un apartado jugable de calidad. El resultado, como no podía ser de otra manera, es una impostura. Lo que implícitamente se suponía un recorrido a través del dolor, la tristeza y la desesperación, no ha sido sino un trayecto cómodo, bonito y agradable. Una excursión a través de hermosos paisajes ultraestetizados acompañados de solemne música orquestal. Una banalidad. Quiero que sepáis de un videojuego titulado Problem Attic. También es un plataformas bidimensional de ambiciones, digamos, expresivas. Cortito, relativamente reciente, pretendidamente íntimo y repleto de abstracción. Sin fases, ni power-ups, ni varios caminos. Sin diversión, vamos. No es tan bonito como Gris, eso sí. Pero bueno, Problematic es un videojuego sobre límites y barreras. En palabras de su autora, un videojuego sobre cárceles, tanto reales como imaginarias. El título trata de una experiencia personal con la disforia de género, con distintos elementos y símbolos que aluden a lo masculino y lo femenino. Teniendo esto en cuenta, podemos interpretar las cárceles reales o físicas como el propio cuerpo, que supone una barrera al sentimiento identitario, mientras que las cárceles imaginarias estarían representadas por los conceptos de masculinidad y feminidad, que delimitan nuestra manera de ver y entender la cuestión de género. El título parte de una experiencia personal, la disforia, para expresar algo universal, nuestro conflicto interno a causa de las barreras físicas y mentales que nos ha tocado enfrentar. Partiendo de esta base,
Problematic se encarga de mantener incómodo al jugador de principio a fin. Lo hace cambiando constantemente las reglas, mediante sus obstáculos y engañando con su apartado visual. De una pantalla a otra y sin previo aviso cambian los objetivos a completar y tanto el sentido como la fuerza de la gravedad. Además, el juego nos obliga a valernos de elementos molestos para progresar, como plataformas móviles que se deslizan bajo nuestros pies o cruces que nos persiguen para empujarnos haciendo temblar la pantalla. Y lo más notorio de todo, el pixel art, que simulando una estética glitch, nunca deja del todo claro qué elementos están en primer o segundo plano, qué es atravesable y qué no, evitando así la fácil lectura del entorno y manteniendo un estado de desorientación permanente en el jugador, que no ve con claridad dónde pisar, dónde empieza esto y acaba aquello. Todo con el objetivo de difuminar los límites, que al principio están relativamente bien definidos, pero que según avanzamos se van volviendo cada vez más confusos. Bueno, el propio título es eso, un jugueteo con los límites. El propósito que asoma tras estas decisiones es el de desdibujar las acepciones categóricas. A medida que profundizamos en el significado de las cosas, situar los límites se vuelve más complicado y nuestras preconcepciones se tambalean hasta el punto en que ese significado puede cambiar para nosotros. Cuanto más de cerca mira uno la línea que separa esto de aquello, más borrosa se vuelve. Tal vez algunas cosas no son lo que parecen o lo que nos han dicho. Y así, en su intento concreto de romper los esquemas de masculinidad y feminidad, el juego es por extensión, aunque indirectamente, una obra que cuestiona el statu quo. Su elección de ser plataformas 2D, por tanto, no es aleatoria, sino que tiene que ver con su espíritu rebelde. No hay género más arquetípico y clásico que el plataformas 2D, y por ello ninguno mejor para subvertir. El caso es totalmente opuesto al de Gris, que es un plataformas de puzzles por convención. Uno es conservador, el otro rebelde, uno blando, el otro afilado. Vistos uno al lado de otro, la verdad es que Problematic parece una respuesta, quizá no a Gris en concreto, pero sí a las propuestas de su estirpe. Feo, extraño, incómodo de jugar, sin pulido, sin orquestación, sin ínfulas. Valiente. A pesar de mi extensa comparativa, Problematic es solo un ejemplo de otros muchos posibles. Si abordásemos Gris desde una perspectiva argumental, por ejemplo, se me ocurre usar de espejo Rock Bottom, un plataformas en que empleas tus muertes por caída como combustible para saltar más alto y así poder escapar de las ruinas subterráneas en que te encuentras. A mayor la caída, mayor la propulsión del salto posterior, lo que viene siendo una alegoría interactiva de estar en la mierda y tener que hacer un esfuerzo por salir. Cuanto más fondo tocas, cuanto más dura es la caída, con más fuerza te levantas. Y el límite es el cielo. En cambio, si abordásemos Gris como el proyecto de un ilustrador tratando de llevar su trabajo al formato de videojuego, se me viene a la mente Hohokun, una muestra perfecta de lo que puede lograrse mediante una acertada simbiosis entre el apartado artístico y la jugabilidad. El título se juega como se ve, libre, experimental, naif. En él nos movemos libremente interactuando con aquello que nos rodea por el puro placer de hacerlo y la curiosidad genuina de ver cómo reaccionará cada cosa y qué nos toparemos a continuación. Juguetón, sin complejos y con toda la gracia que sugieren sus dibujos, con la jugabilidad a merced de la personalidad de sus ilustraciones. Mira, mi punto no es que Gris deba parecerse más a Problematic o a cualquiera de estos otros títulos, sino que su empleo del lenguaje es pueril. Hablando en términos estéticos, lo que distingue una obra buena de una mediocre es la sofisticación del estilo, de la forma, que es aquello de lo que Gris carece y estos juegos que uso de ejemplo poseen. En el caso que nos concierne, es la diferencia entre hacer de la interactividad un aliado y entenderla como un lastre necesario. Ahí el kit de la comparativa. Y me parece pertinente argumentarlo, no por este caso en particular, sino por lo que viene a representar, que es el auge de una tendencia que detesto, siendo el último videojuego ultra elogiado de la misma y además el de manías más acusadas hasta la fecha. Desde el Limbo hasta Gris, con todo lo que ha habido entre medias y lo que asumo está por llegar, esta forma de diseñar videojuegos no solo no arroja síntoma alguno de agotamiento, sino que promete continuar. Con un mínimo de presupuesto y un apartado artístico llamativo, cualquier cosa parece valer. Al final, se trata del mismo criterio superficial de siempre, la vieja historia de gráficos y comodidad, solo que manifestándose de otra forma. Da igual si polígonos y texturas o brillitos e ilustraciones, la máxima es la misma. Cuanto más apetecible sea su aspecto y menos problemas me cause jugarlo, mejor será. Lo interesante de todo esto para mí es el tipo de respuesta que genera.
Un nuevo motivo para categorizar los videojuegos de arte. Eso ven muchos, que piensan en arte cuando algo es bonito o se pone el disfraz de experiencia artística, ignorando o pasando de puntillas por lo demás. Qué paradójico que se hable de elevar el videojuego de categoría cuando aparecen propuestas de este tipo, precisamente las más alejadas de las cualidades intrínsecas del medio y que recurren a aquello que menos tiene que ver con él, a menudo en deterioro de su propia calidad. Y a mí esto me preocupa. Me preocupa la normalidad de esta clase de pensamiento, que no es mayoría, pero sí está bastante extendido, porque supone, en esencia, un menosprecio inconsciente al videojuego respecto a otros medios. Da igual si los videojuegos son arte o no, la discusión ha terminado. Pero si se nos ocurre defenderlos como tal, que sea al menos por aquello que solo ellos son capaces de hacer, entendiendo y apreciando sus bondades. Pero de verdad.この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。奴らにとっちゃ外見が全てだ。